Y estamos de regreso con ustedes aquí en KBBF 89.1 FM, Radio Cultura, Radio Comunidad. Mi nombre es Rafael Vázquez Guzmán y este es su programa Líderes del Futuro. We're back with you here on KBBF 89.1 FM and on the web at kbbf.org. We're back with you for our interview. And today we're talking with representatives from Santa Rosa City Schools. And we're going to have multiple people, but we're going to get started right away with Kesa Enemark. I've known you for a while now, and I'm grateful that you made the time to be with us. And I know that you're going to introduce our other guests. Entonces, tenemos a la señorita Kesa Enemark, quien es una representante del distrito escolar de Santa Rosa, a quien he tenido el placer de conocer por ya varios años, y trae a una invitada el día de hoy. So we'll pass it on to you. Good evening, muy buenas noches, buenas tardes. Aquí quiero también presentar a Alejandra Solís Pérez, que es mi compañera que trabaja en la oficina del condado de Sonoma de educación. Así es que es un placer. So Alejandra Solís Pérez works at the Sonoma County Office of Education, and I'm happy to have her because she is our county expert in the Youth Truth Survey. Ella es nuestra experta en esta encuesta Youth Truth del condado. Así es un placer tenerla aquí conmigo para darme más confidencia. So she gives me more confidence that I'm here with you tonight. Good, good. But can I go ahead and tell about the Youth Truth Survey, Rafael? Estoy pidiendo permiso de empezar. The Youth Truth Survey is an anonymous, voluntary survey. So es una encuesta de la verdad de jóvenes que se llama Youth Truth, es el nombre de la compañía. So Youth Truth is the name of the company and the name of the survey, and es anónima y es voluntaria. And the participants have the opportunity to give feedback for their school community. Entonces, estos participantes de la encuesta tienen la oportunidad de proveer opiniones y información de su punto de vista de su comunidad escolar. Vamos a introducir a Alejandra, que va a hablar de la quién y la cómo y por qué. Definitivamente. Señorita Alejandra, bienvenida al programa. Gracias por venir a visitarnos. Es importante de que la comunidad sepa cuando suceden este tipo de encuestas. Entonces, si nos podría educar, como mencionaba la señorita Kesa, de qué es, qué no es, si hay una consecuencia por contestar algo diferente, todo ese tipo de información es súper importante para nuestra comunidad. So, welcome again, Alejandra, to the show. And as Kesa was mentioning, it's important that the community, especially the parents, understand what it is, what is not. Are you testing for something, or are you just getting somebody's opinion? The more detailed information that we have, the best. Please. La encuesta es para todos los estudiantes y sus familias y los empleados de la escuela. So the survey is for students, their families, and the staff. All of those people in Sonoma County take the survey. We are specifically targeting Santa Rosa City Schools district right now, since they are the biggest district in the county. Todos los estudiantes, familias y empleados de la escuela en el condado de Sonoma toman esta encuesta, pero estamos enfocando en el condado, en el distrito de Santa Rosa, porque es el más grande. Es importante la encuesta porque las percepciones de los estudiantes están relacionadas a sus resultados académicos y sus resultados de la vida. Entonces es inteligente saber de lo que están experienciando y los estudiantes en las escuelas, en las aulas y en las comunidades. So student perceptions are linked to academic and life outcomes. So it's pretty smart to kind of know what they're experiencing in their schools, classrooms, and communities. The data will be used by site and district teams as a metric for impact. So to measure how things are working, how things are not working. Los resultados de la encuesta van a estar utilizados por las personas en las escuelas y en los distritos, en los grupos que
ven los resultados de cómo afectan las cosas, las decisiones que hacen ellos. Entonces, ¿está trabajando algo? ¿No está trabajando? ¿Qué podemos hacer para cambiarlo? Ahorita está la encuesta abierta. Empezó el 3 de enero y cierra el 27 de enero. So survey window is open. It started on the 3rd of January and it closes on the 27th of January. Anytime during that survey window, so weekends, after school hours, it's open, you can take it. En todo el tiempo, durante del 3 al 27 de enero, está abierta la encuesta. La pueden tomar después de la escuela, la pueden tomar en el fin de semana, cuando sea, pero el último día es el 27. Okay. Y es importante una vez más de que padres y madres de familia sepan acerca de esto. No sabe cómo se comunicó a los padres y madres de familia de que iba a tener esta encuesta y cómo se le comunicó a los y las estudiantes y de qué grados a qué grados están cubriendo. So, couple of questions here is, how was the message communicated to parents and to the students? And can you clarify for us what grades is this covering? Okay, first off, we'll start. This is a survey for students grades 3 through 12. Esta encuesta es para los estudiantes del grados 3 hasta el grado 12. Mandamos información a las familias de la encuesta, que esto que va a pasar para los estudiantes y los empleados, e incluso invitamos a los papás, a guardianes, tutores, que también ellos tomen esta encuesta. So we also inform parents and guardians about the survey, and we let them know that we want them to take it. We let them know the students and employees will be taking the survey. And the families find out about this via something that we call Parent Square. So that's the communication application. Es la aplicación de la comunicación que usamos nosotros, que se llama Parent Square. Y así es que mandamos los noticieros, or like the newsletters that we would normally send out in paper. Now we send on this application. Some schools are sending a hard copy with a QR code. Unas escuelas están mandando a las casas en las mochilitas de los niños una hoja de papel que incluye el código especial, no sé cómo se dice, es un enlace. QR, el código QR. Gracias por aguantar a mí cuando aprendo el español. Thank you for being patient as I'm practicing my Spanish tonight. Entonces, con este código de QR, las familias pueden rápidamente en su teléfono, en la casa, en el sofá, en el carro, and cuando están esperando por su chico. Parents can use the QR code on their phone, take the survey as they're waiting for their students to pick them up. What's nice is it can be on the computer or on the phone. Lo bonito es que puede hacerlo en el teléfono o en la computadora, porque sí toma 15 minutos, dura como un poco de tiempo. So this survey, you can do on your phone. I did it on my phone. You can do it on the computer. And it does take like 15 minutes. It's a little bit longer than, we don't do very many things for just 15 minutes anymore in 2023. Hay muy pocas cosas que hacemos por 15 minutos enteros en el año 2023. Most of the questions are multiple choice. Muchas de las preguntas son de opciones múltiples. Así es que puede escoger de una respuesta. So you can choose which response you'd like. And there are also options for kids, families, and employees to select which language they want to take the survey in. So they might try French, they might try Spanish, and then they go back to English, but they have a chance to choose what feels comfortable. Los estudiantes, familias y empleados tienen oportunidades de escoger el idioma de la encuesta cuando están tomando, pueden escoger en qué idioma quieren intentarlo y pueden cambiar de idea. No tienen que responder a cada pregunta. So the students and families, you don't have to respond to every question. You can skip questions. We have some questions with a free response where they can write a longer answer. Hay unas preguntas que dejan que la persona tomando la encuesta puede responder en palabras y escribir lo que piensa en vez de esas opciones múltiples. Y si no quieren responder a una pregunta, no tienen que responder. Los demográficos son los que responde la gente. So the demographics come from the responses of the people taking the survey.
So because it's anonymous, we don't know the demographics. We have to trust the person taking the survey. ¿Por qué es anónimo? Es anónima la encuesta. No sabemos exactamente los datos demográficos de la gente y tenemos que tener confianza que la gente responde cómo son, de dónde son, su edad, todo. One point is the survey can only be taken in one sitting. If you start the survey, you can't come back later to finish because it's anonymous. Queremos avisar a la gente que tiene que tomar toda la encuesta en un tiempo, porque si sale de la encuesta y regresa, porque es anónima, no podemos encontrarlos. Así es que es perfectamente anónima. If you only finish part of the survey, the good news is you have a chance. The survey will take whatever answers you do give and just call that good, and that's okay. Si no termina la encuesta, si hay un accidente o lo que pasa, no hay problema. La encuesta va a agarrar las respuestas que sí dieron y sí van a usarlas. Así es que es bueno esto. So it's nice that at least the questions that we did answer, if we had to end early or we got interrupted, we would be able to use those answers. So I have more. Can we keep going, Rafael? Yeah, I was just wondering, do you know already, or do you have an idea of the response rate at this moment? So parte de lo que tal vez es la pregunta que yo tengo y que tal vez algunos padres, madres de familia tienen es, ¿tienen idea de cuántas personas ya completaron este formulario o cuestionario? Sí, ya calculamos que para los estudiantes en el distrito de Santa Rosa, nada más 51% han tomado la encuesta. De los empleados, nada más 41% ha tomado la encuesta. Y de familia, nada más 11%. So we have the progress so far this year for the survey. Students, it's been 51%. Staff has been 41%, and families, we are at only 11%. Y tengo números del año pasado también, si quiere que comparemos. Yeah, la comparación es importante, definitivamente. Okay. Especialmente de familias. I have last year's numbers as well, just so we can kind of see where we're going. So students last year, it was 78%. Los estudiantes estaban a 78% el año pasado. Staff was at 75% last year. Los empleados estaban a 75% el año pasado. And families, we were at 26%. So we're only about halfway there. El año pasado, familias era 26%. Entonces, nada más estamos como a la mitad de lo que logramos el año pasado. And that takes me to the next question, and that is, you gather all this data, and then how long before some form of results or recommendations are made to the institution? Entonces, la otra pregunta que viene a la mente es, ustedes van a obtener toda esta información y de ahí, ¿cuánto tiempo pasa o pasará antes de que los resultados le lleguen a las personas que están en las escuelas? So the survey window closes on the 27th of January, and we get results back on the 14th of February. La encuesta cierra el 27 de enero y los resultados regresan el 14 de febrero. So we have 9 days left of this survey for families. No más nos quedan 9 días más para que la gente en la casa ahí puede tomar esta encuesta. Y si pertenecen a otro distrito aquí en el condado de Sonoma, probablemente esa es una escuela bastante grande. Sí, también ellos están ofreciendo este tipo de encuesta también que se llama Youth Truth. So even if your students attend a school that's not in Santa Rosa City Schools, it is likely that your child's school will be asking you to take this survey. So my student goes to school in this county, and I received the Parent Square link. I was on my phone in my pajamas at night watching TV, and I took that survey, and it did take 15 minutes, and I got to answer multiple choice and free response. Yo sí tomé el examen porque tengo un estudiante aquí en una escuela secundaria en el condado de Sonoma, y yo recibí las noticias de Parent Square, empujé el código, el enlace que vino en el email,
Y luego yo tomé esta encuesta en mis pijamas, en el sofá, mirando la televisión en unos 15 minutos. Perfecto. No tuve que ir a una junta, no tuve que sacar o encontrar una computadora. Era bastante fácil. So it's pretty easy. So 9 days left. Very important. Please, please, I hope that you can take the survey. Nos quedan 9 días, por favor. Si ve el enlace para Youth Truth Survey, queremos escuchar de las familias, porque si no más escucha de un grupo al otro, no es una foto completo. So if we only hear from certain small groups of people, we do not have the full picture to make decisions for finances, make decisions for mental health, academics, other information that you may put in the free response. Queremos el retrato completo con información y opiniones. Definitivamente. Entonces, esto es algo que es importante. Se le invita a padres, madres de familia y a sus estudiantes. Una de las cosas que mencionó ahorita la señorita Quesa es que se pueden sentar como familia alrededor del comedor y pueden hacer el cuestionario independientemente, mamá aquí o papá aquí, o el tutor o tutora que tengan. Y luego las estudiantes, estamos hablando del 3er grado al 12º grado. Entonces, esta es una de esas cosas que debemos de hacer de todos modos una vez por semana, y esa es la junta familiar. Se les invita que hagan esto tan pronto como sea posible, y como mencionó ella, ya se les debió de haber mandado el código por este sistema que se llama Parent Square. Entonces, una vez más, es importante de que participen. So, one of the things, again, that we all should be doing with our families, whether we have a legal guardian or whether we have mom, dad, whomever we have at home, is at least once a week, we should be able to get together and spend some quality time together. And this could be it, where we get together and the parents or the legal guardians are doing it around the table, and the kids are on the other side, maybe taking it, because it's very personal, perhaps. And so it's important that we get, and by we, I mean the system and the situation, get the results that reflect your personal experience and your personal opinion. Entonces, es importante. Entonces, la comunidad puede ir una vez más usando el Parent Square, y los niños, las niñas también recibieron esa liga, me imagino, por el app o por otra forma. ¿Cómo recibieron la información los estudiantes? Durante la hora de clase, ellos reciben el enlace de su maestra, a veces por Google Classroom, o no por Google Classroom porque es anónimo, pero no, por Google Classroom, a veces también por lo que se llama Class Link. Es otra aplicación que un niño escoge el enlace y ya. Okay. Entonces, hable con su estudiante para asegurarse que sí recibieron la liga, para que puedan conectarse y hacer esta encuesta una vez más. Basado en los números que mencionó la señorita Alejandra, los padres, tutores, tutoras no están respondiendo. Es importante, sí, toma tiempo, pero ¿cuántos padres y madres de familia me dicen, yo hago lo imposible por mi estudiante? Y les decía yo en la Monroe Elementary esta misma mañana, decimos eso y de ahí prendemos las novelas por 2, 3 horas y no leemos 15 minutos con nuestros hijos y nuestras hijas. Aquí está la oportunidad para que participen. And so I'm going to tell parents the same thing I told parents at Monroe Elementary this morning. Parents tell me all the time, I'll do anything and everything to make sure that my child will be successful. And then I say, and often we go home and we watch 2 to 3 hours of TV, but we cannot take 15 minutes to do this type of thing, right? It's essential. And this is a reminder that, again, a lot of our kids are suffering from anxiety, depression, and everything else. By sitting around the table and having this type of dialogue while we're filling out this form, we can start a new norm, which is at least once a week, we check in with each other. It should be happening every day, but we understand that many of the families are working late, and so we invite you to participate. Entonces, se les invita a que participen en esta encuesta que está haciendo aquí el distrito escolar de Santa Rosa. We have a couple more minutes. I don't know if you want to share anything else. Yes, we're very transparent in Santa Rosa City Schools with the Youth Truth data, and it is because it is anonymous that we can do that. And so if you go to our website, srcsschools.org, is that correct, Mr. Bigelow?
srcschools.org. srcschools.org. Thank you. Lo siento. Si vaya al enlace o actually, Dan, you get to translate now that you're here, so I don't embarrass myself Qué anymore. bueno. Pues la señora estaba Suerte. mencionando que la transparencia que mantenemos con la encuesta Youth Truth nos permite recibir datos, ya que son datos honestos, ya que es una encuesta anónima. Y esa información está disponible, los resultados, es decir, están disponibles en el sitio web del Distrito Escolar también, srcschools.org. Gracias. So if you search Youth Truth on our website, it will take you and you can see 9 reports because you have students. En nuestro sitio web, ustedes pueden buscar a Youth Truth y ahí van a encontrar a 9 reportes de los datos del año pasado. So we have 9 reports. You can see students, staff, and families, and then it's broken up from elementary, middle, and high. Se puede ver a los resultados de los estudiantes, empleados y familias, y luego puede también investigar de los niveles de la primaria, la escuela mediana, o sea, middle school, y también la escuela Preparatoria. preparatoria. Gracias. So, 9 reports. Es mucho. Incluso hay otro reporte, es como un resumen, si quiere verlo de un punto de vista más grande. So if you would like to see an overarching view, a summary review, you can see one report that sort of contains everything smashed together. It's very interesting. So you could spend 2 days looking at the data. We have taken time in our different groups to see if we can find trends and then use the data to plan actions in our local control accountability plan, the LCAP. Usamos los datos y los resultados y los temas que encontramos para dirigir a qué acciones vamos a poner en el plan de acción para el distrito, que incluye mucho dinero. So it helps us decide how we're going to spend money. It's quite a bit of money when we have a big district, and we take it very seriously, and we have to have metrics to make these decisions. And this Youth Truth, each year, we have historical data, and we can see how we're improving or not improving. Con esos datos, ya tenemos varios años con la encuesta, así es que podemos tener confianza si estamos mejorando o no mejorando. Thank you. But please, 15 minutes. We would love to hear from every family, especially Spanish-speaking families. Our district is made up of 52% at least of Hispanic students. Por lo menos queremos escuchar más y más a las familias latinas, porque nuestro distrito es más de 52% de familias latinas. Así es que si escuchamos y miramos a los datos, yo creo que no recibimos 50% de los resultados no son de familias latinas. So we know that the results we're getting are not 50% from Hispanic families. We have to improve that. We want to hear from everyone. It's a big deal. Queremos escuchar de todos ustedes. Es un plan muy grande. Thank you. Definitivamente. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, nosotras, a la señorita Quesa, quien viene representando el Distrito Escolar de Santa Rosa, a la señorita Alejandra, quien viene representando a Sonoma County Office of Ed, o la oficina del Departamento de Educación del Condado de Sonoma, y obviamente al señor Daniel Bigelow, quien viene a traducir para nosotros y nosotras. And so I want to thank you all, Kesa from Santa Rosa City Schools, Alejandra from SCO, Sonoma County Office of Ed, and Mr. Bigelow, who comes over and translates from English, Spanish, Spanish, English as needed. Thank you all. Thank you, and we'll talk to you soon.